¿Ya? Para entender esta enfermedad, insuficiencia arterial, pues es básico entender, saber la anatomía del sistema venoso de los miembros inferiores. Como sabemos, el sistema venoso de los miembros inferiores pues está compuesto por un sistema venoso superficial, donde vamos a encontrar a la vena safena mayor, que va a recorrer va a empezar en realidad desde el malleolo interno, cara interna del muslo, borde lateral de la flexura de la rodilla, cara interna del muslo, y entra hacia la vena femoral común. Esa es la gran vena, no es la única. Eso no quiere decir que esta sea la única vena. Todas las ramas que están en el tejido celular subcutáneo son parte del sistema venoso superficial. Las venas comunicantes también. El sistema venoso superficial, también en la parte posterior, pues vamos a tener a la safena menor, ¿ya? A nivel de la pantorrilla y va a desembocar a nivel de la poplitea. Entonces, sistema venoso superficial, sistema venoso profundo, donde van a desembocar todas las venas del sistema venoso superficial. Y acá encontramos a la vena desde arriba hacia abajo, la vena femoral común, la profunda, la vena femoral o femoral superficial, la poplitea. Nada más que cambia de nombre, no es que sea una diferente vena, sino por su ubicación anatómica cambia de nombre. Vena poplitea. Los, las venas tibiales anteriores, posteriores, peroneas, ¿ya? Y pues hacia abajo hacia el pie. Sistema venoso profundo. Pero acá hay algo importante, el sistema de venas perforantes. Este sistema de venas perforantes eh, se entiende como aquellas comunicaciones entre la vena, el sistema venoso superficial y profundo. Estas venas pequeñas van a atravesar las fascias musculares, ¿sí? Y su importancia va a ser tal que va a explicar el desarrollo de venas varicosas, muy varicosas, especialmente a nivel de la pierna, ¿ya? En su momento, pues, fueron estudiados, ¿no? Por diferentes personajes en la historia de la medicina, por los cuales pues llevan su nombre, ¿no? Van a escuchar de las perforantes de Hunter, de Dutch, de Boyce, de Coquette en la pierna, ¿sí? Factores que favorecen el retorno venoso. En realidad son muchos, son varios. Cuatro son los más importantes, pudiese decir. La primera, la fuerza con la que sale la sangre del ventrículo izquierdo, el primer empuje que va hacia los capilares. Entonces, un primer factor que va a ayudar a mejorar el retorno venoso del disatero, primer factor. El segundo, habrán escuchado hablar de la bomba muscular. ¿Ya? La bomba muscular, ¿en dónde está esta bomba muscular? Esta bomba muscular está en el músculo de la pantorrilla. El caminar, cuando nosotros caminamos, trabajamos, contraemos los músculos, especialmente la pantorrilla, pues estas funciones como una bomba, que va a empujar la sangre hacia arriba, va a llevarlas hacia el corazón, ¿ya? Es por ello que el trabajo muscular es importante, ¿ya? Para llevar la sangre, flujo sanguíneo venoso en forma unidireccional. Tanto así que un vaciamiento, un caminar puede vaciar efectivamente el 40-60% del volumen de sangre venosa contenida en la pierna. Esto va a tener, va a explicar el por qué pacientes postrados con atrofia muscular son más propensos a la trombosis venosa profunda. No hay trabajo muscular, se asienta la sangre, hay estasia sanguínea y el riesgo de trombosis se incrementa en estos pacientes. Tercer factor, el sistema de válvulas, ¿no? Las válvulas, en la anatomía de las venas, vamos a encontrar unas valvulitas que van a impedir el reflujo. Esto va a hacer que el flujo sanguíneo en las venas de los miembros sea unidireccional. La sangre sube por ese efecto de contracción muscular del caminar, sube y quiere regresar y las válvulas se cierran, unas válvulas competentes. Cuando estas comienzan a
dilatarse o esclerosarse por una u otra razón, comienzan a aparecer los reflujos y hay un aumento de la presión en las zonas distales. Y a medida que aumenta ese reflujo, pues se va alterando la anatomía de los vasos, de la pared de las venas y van comenzando a dilatarse y a comenzar a aparecer las famosas varices. Tercer factor. Cuarto factor de importancia, todo lo contrario al empuje del primero que les mencioné, del bisatergo, este es el bisafronte, o un efecto aspirativo, efecto fuelle, ¿en dónde se da? A nivel de la aurícula derecha. Como así, cuando uno inspira en la cavidad torácica, ustedes ven que la presión es negativa. Uno inspira cuando en la respiración pues ayuda a mejorar el retorno venoso. Funciona como una aspiración. Si uno inspira más fuerte, el retorno sanguíneo hacia la aurícula derecha es mayor, ¿ya? Entonces, por un lado hay un empuje al comienzo y por otro lado aspira. Entonces, también este factor ayuda a mejorar el retorno venoso. Entonces, de estos cuatro factores, podemos decir, enunciar que la insuficiencia venosa crónica es una alteración en el retorno venoso. ¿Qué sistema se puede afectar? Sea el superficial, sea el sistema venoso profundo, ambos, o el sistema de perforante. Ya sabemos que si por alteración en la bomba muscular, puede haber una obstrucción venosa que dificulta el retorno venoso, una incompetencia valvular como la que les acabo de mencionar, o, en el caso de los primeros factores, una falla cardíaca, especialmente en el lado derecho, una insuficiencia cardíaca, pues va a provocar una retención de la sangre, ¿eh? No va a llegar adecuadamente hacia la aurícula derecha. El término hipertensión venosa dinámica es lo que también se van a familiarizar con esto. En el cuadro de la izquierda, vuelvo a mencionar, una vena de una anatomía normal, válvulas competentes, flujo unidireccional. Pero cuando estas con el tiempo se van alterando morfológicamente, comienzan a aparecer los reflujos y la deformación de la vena, pues se va acumulando sangre en las partes distales. Esto provoca una éstasis de sangre, pero esto no se va a quedar acá. Se está grabando la llamada. Este éstasis de sangre o esta congestión sanguínea no va a quedar acá. Estas venas no son un tubo cerrado, sino recibe vasos más pequeños superficiales, recibe vasos más pequeños, inclusive de la dermis. Entonces, esto se va a expresar en forma retrógrada hacia esas zonas. Es por eso que con el tiempo esta hipertensión venosa dinámica va a provocar cambios tróficos en la piel, ¿ya? Va a generar inflamación térmica, cambios de coloración, lipodermatoesclerosis, hasta la aparición o presencia de úlceras varicosas. Les decía al comienzo que es una enfermedad muy común en nuestra sociedad y en el mundo, diríamos. Las varices primarias representan el 95% y el resto secundarias a otras, ¿no? A otras causas. Es mucho más frecuente en las mujeres, según la relación de 3 a 1, ¿no? Y esta se incrementa con la edad. En esta pirámide podemos ver que afecta pues casi a la mitad de la población sana. El 25-50% de ella ya puede presentar varicosidades, un 10 a 15% de la población, varices marcadas, 5 a 15% unas varices complicadas y menos de 5% ya presencia de úlceras varicosas. Causas o factores. Siempre se van a topar en algún momento cuando el por qué me salió varices, la pregunta. ¿Qué es lo que provocó que me saliera varices? Y como ven, hay un abanico de factores. Empezando quizás de la parte de que no está, que aquí está, la parte genética familiar, ¿ya? Es un primer factor.
La sedestación, la bipedestación, el embarazo, la exposición al sol, al calor, la hipertensión arterial, el uso de hormonas exógenas, costumbres sociales, hubo en damas, mujeres, usar ropas muy ajustaditas, tacos altos, ¿ya? Estar mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentado sin hacer nada por periodos largos, la poca actividad física, el sedentarismo o el extremo, quizás hacer demasiado esfuerzo en las piernas, aquellos que les gustan los ejercicios para desarrollar musculatura, ¿no? También tienden a desarrollar en algún momento varices, ¿ya? El sobrepeso y la obesidad, por supuesto. Entonces, como ven, varios son los factores. Y si nuestro paciente encaja en alguno de ellos, pues en esto hay que modificar. Lógico que la parte genética además es difícil, son factores no modificables. Síntomas. Este término en rojo, cuando dice que los síntomas no se correlacionan en absoluto con el tamaño de las mismas, se refiere a que muchas veces pacientes con venas varicosas grandes, racimosas, sobresalidas, no causan tanta molestias como las venas reticulares, arañas vasculares, ¿sí? Estas quizás son más sintomáticas que estas venas grandes. A eso se refiere este término. Pero dentro de los síntomas, los más frecuentes es la sensación de pesadez que les va a manifestar los pacientes, quemazón, aumento de volumen. A veces no pueden describir, solo te mencionan dolor. Puede haber escozor o parestesias en algunos casos, asociado quizás a otra patología. Tres tipos de varices según su tamaño: venas, las telangiectasias o arañas vasculares, las venas reticulares y venas principales, sea colaterales o tronculares. Estas las vamos a ver para que no quede solo en concepto, lo vamos a ver en unas imágenes, ¿no? A continuación. ¿Cómo clasificamos la insuficiencia venosa crónica? Nos valemos, todavía está vigente, la clasificación CAP. CAP, que valora la parte clínica, ¿ya? La parte de la clínica que la vamos a desglosar a continuación, la etiología, si esta es congénita, si esta es primaria o secundaria, va a valorar la anatomía, qué sistema está comprometido, el sistema venoso superficial, profundo o el sistema de perforantes, y la fisiopatología. Si esta insuficiencia es por reflujo, si es por obstrucción, por ambas o sin causa identificable. Esta es la parte clínica. 0 sin signos clínicos, ¿ya? Y en la 1 ya observan presencia de arañas vasculares, venas dilatadas menor de 3 milímetros. En la clínica 2, C2, ya hay venas dilatadas que se observan, pasa la mano y ya se siente ya un sobresaliente, venas varicosas recurrentes. El estadio 3, edema en la pantorrilla, en el tobillo. En la 4, pigmentación, lipodermatoesclerosis, ya esto ya producto de los efectos de la hipertensión venosa dinámica. Úlceras cicatrizadas, la parte 5, y la 6, úlcera activa. Acá con más detalle la parte clínica. Telangiectasias en el muslo, la pantorrilla, telangiectasia, de diferentes formas, de diferente presentación. La corona medular a continuación la vemos. Grado 2, miren, acá ya se observan de lejos venas varicosas, ¿ya? Y estas pueden estar en relación con una insuficiencia de venas perforantes. Es lo más probable que cuando se haga el estudio Doppler se encuentre que, aparte de este sistema venoso superficial, es lo más probable que haya una incompetencia de venas perforantes. Grado 3, edema, aumento de volumen. Grado 4, acá ya hay cambios tróficos, ¿no? De la lipodermatosclerosis o
u oscurecimiento de la piel. Tal es la inflamación crónica que la piel pues se ve afectada, especialmente la parte de la dermis. Esta piel ya no es elástica, ya se comienza a endurecer, se acartona, como decimos, una piel acartonada, y una piel acartonada que no tiene la elasticidad que tenía antes ante la presencia de una herida úlcera, pues ya no va a cerrar tan rápido ni correctamente. Entonces, es la explicación del porqué de este tipo de úlceras son crónicas, porque es difícil, su cicatrización no es imposible, pero es difícil la cicatrización. Grado 4, entonces pigmentación, eczema, lipodermatosclerosis. En grado 5 ya los cambios tróficos son más marcados con presencia de úlcera seca. Y en el 6, cambios tróficos con úlcera activa. Complicaciones, las varices, la ruptura, pues, ¿no? Puede ser el sangrado. Este sangrado puede ser hacia afuera, externa. Y ya saben la característica de un sangrado venoso, es un sangrado oscuro, de color oscuro, rutilante, no pulsátil. Puede haber una hemorragia copiosa dependiendo del diámetro de la vena varicosa que haya sido afectada. Subcutánea, el sangrado puede ser subcutáneo, entonces va a haber una aparición de un hematoma y puede haber un dolor. Y cuando es subaponeurótica, por debajo de la fascia muscular, hay una aparición brusca del dolor intenso, especialmente a nivel de la pantorrilla. Y con el tiempo va a haber la presencia de una equimosis tardía. Los vasos principales, tanto los vasos colaterales como los vasos afenos, se pueden alterar. Este de la derecha es lo que le querían la corona, esta es la famosa corona malleolar, la fotito de la derecha. Como ven, telangiectasias a nivel del tobillo. Muchas veces la presencia de esta corona malleolar te dice la cronicidad y la severidad de una enfermedad venosa crónica. Muchas veces la presencia de esta corona malleolar te puede decir quizás que el tratamiento no sea muy efectivo. El tratamiento que se le, porque ya es una enfermedad muy avanzada. Pero se puede intentar, sea con cirugía, sea con escleroterapia, tratar de disminuir esto. Entonces podemos ver acá dilatación de esa vena mayor, ¿no? Con afección de sus vasos colaterales, ¿no? Y probablemente también con afectación de venas perforantes. La circunfleja anterior es una rama colateral epifacial que drena hacia la misma safena mayor. Se puede dar el caso de que la vena safena mayor sea competente, con diámetro normal y válvulas competentes, pero la insuficiencia es debida a esta rama de acá. Entonces, como ven, puede recorrer la cara anterior del muslo hasta la cara lateral, estando la vena safena interna competente. La pudenda interna también, miren, también puede dar el caso de esa vena interna competente, pero todo el reflujo y la fisiopatología puede deberse a la vena pudenda. La safena menor tampoco no está exenta de que se vea afectada, que se dilate, que se haga varicosa, también se afecta. También hay insuficiencia venosa de safena menor, por supuesto. Entonces, cuando hablamos de grandes venas varicosas, hablamos de varices que afectan las venas tronculares, las ramas venosas que drenan estas venas y las venas perforantes incompetentes. Y las venas varicosas pequeñas, entonces telangiectasias y venas reticulares. Diagnóstico. Clave, el diagnóstico clínico ecográfico. Antes de que se haga muy popular el ecógrafo, pues el diagnóstico era clínico, con ligaduras en diferentes niveles,
ya se elevaba la pierna, se dejaba reposar, se lateralizaba, se ligaba a nivel de la pantorrilla, por encima de la rodilla, para ver si ahí había una incompetencia de venas perforantes, con las diferentes técnicas en la historia de la medicina, ¿no? Pero el advenimiento de la ecografía y el del ecógrafo, y el hacerse muy popular este estudio, pues ayuda y simplifica lo que es el diagnóstico. Entonces, facilita el estudio del sistema venoso superficial, del sistema venoso profundo que no se observa sin este dispositivo, y vamos a valorar la forma, la morfología y la hemodinámica del sistema venoso que estamos estudiando. Nos va a servir también bastante en aquellos pacientes que tienen bastante tejido celular subcutáneo, ¿ya? Quizá donde se noten aparentemente algunas venas, pero algunas venas varicosas, pero resulta que tiene venas más, en más venas varicosas más desarrolladas, ¿ya? Por eso es de utilidad también en pacientes con obesidad. Y también ayuda, y es importante, en los estudios preoperatorios para hacer el plan quirúrgico, el marcaje y estudio de las venas que hay que tratar. El tratamiento va enfocado en tres ejes de la insuficiencia venosa crónica. La primera, el farmacológico, los famosos venotónicos, van a encontrar muchos en el mercado. Se pueden usar algunos analgésicos, cremas antibióticas en caso de úlceras activas. Es importante que esto vaya de la mano con lo que hemos visto, ese abanico de factores que contribuyen al desarrollo de la insuficiencia venosa crónica. Por supuesto, los factores modificables. En todos esos casillas, en esos cuadritos de los factores, pues si el paciente encaja en alguno de ellos, pues hay que mejorar, hay que recomendar, porque también es parte del tratamiento. Si solamente se le da tratamiento y el paciente no baja de peso, no se va a conseguir el resultado adecuado. Si solamente le das tratamiento, el paciente sigue con sus hábitos de la exposición al sol, al calor y las saunas, baños termales, no vas a conseguir el tratamiento que uno espera. Entonces tiene que ir con una modificación en sus hábitos. Y por supuesto, la tercera y no menos importante, la osteocompresión, factor mecánico. Ya está adquiriendo de mucha importancia, se hace conciencia del uso de este tipo de mecanismos. Las medias compresivas o conocidas como medias para varices, ¿no? Que no son de una sola compresión, son varias compresiones y cada una tiene sus indicaciones. Las compresiones más ligeras, usadas durante el embarazo, profilaxis de insuficiencia venosa crónica, en pacientes que van a ser sometidos a cirugía, por ejemplo, se les ponen unas medias antiembólicas. Eh, las compresiones medianas, ¿ya? Se puede usar en las venas varicosas ya observables, en insuficiencia venosa crónica con edema, posescleroterapia o poscirugía. Y hay otras compresiones fuertes en los síndromes postflevíticos que se pueden usar también en las úlceras venosas. Y hay otras extra fuertes con una presión mucho mayor que se usan en los síndromes postflevíticos severos y en los linfedemas. Ustedes saben que los linfedemas son edemas duros, ¿sí? Entonces es ideal el uso de esta elastocopresión extra fuerte. Cuando entra a tallar la cirugía, bueno, las arañas vasculares o las venas reticulares se pueden tratar las primeras con escleroterapia o láser transdérmico, ¿ya? Las venas reticulares aún son unas venas un poquito más gruesas, verdecitas, pequeñas, se pueden también esclerosar o se pueden hacer cirugías ambulatorias, plebectomías o la técnica de Müller, ¿ya? O cura hemodinámica ambulatoria, la famosa técnica Chiva. Y cuando ya las venas grandes, las venas tronculares, colaterales grandes, bueno, estas necesitan definitivamente ser sacadas, puede ser una ablación con láser, con radiofrecuencia, endoluminal, por supuesto, dentro de la vena, o cirugías convencionales, saferectomías, varicectomías, ¿no?
Bueno, esta es la primera parte de la clase teórica de insuficiencia venosa crónica. Ahora a continuación vamos a hacer la parte de pie diabético. Espera un momentito.